Io Saturnalia, larvitas, están escuchando Aullidos de la Quimera. Y en esta víspera festiva quiero aprovechar para hablarles sobre la importancia de ciertos momentos interesantes durante el año, así como darles consejos generales sobre el festejo de estas fechas, según un enfoque ecléctico. La celebración ritual de ciertas vísperas, generalmente conectadas a patrones naturales, probablemente sea de las actividades litúrgicas más antiguas de las que se pueda, joder, datar. La mayoría de religiones antiguas o recientes, así como de sus cultos correspondientes, suelen tener delineamientos específicos sobre la celebración de estos momentos. Fechas que caen específicamente durante los solsticios y equinoccios terrestres, más un par de fechas relativas al calendario lunar o al auge de una estación. Podemos ver en dichas ceremonias de temporada una suerte de territorialidad ideológica y religiosa, tomando como ejemplo muy claro a toda la sincretización sistemática que el catolicismo ha propiciado a lo largo de su existencia para reemplazar, modificar o combinar las festividades paganas con una versión propia. Especialmente en nuestras naciones latinas vemos cómo las festividades cristianas se sobreponen en cada momento del año, aun sin que la mayoría se dé cuenta, en momentos de significancia religiosa universal. O al menos es algo bastante recurrente de ver, como las fiestas pascuales, la víspera de Todos los Santos y la víspera navideña, como encabezados de este efecto. Por otro lado, con el surgimiento y auge de la Wicca, los supuestos nombres tradicionales de las vísperas sabáticas fueron de nuevo popularizados entre los seguidores de esta corriente, aunque también resulta un debate controvertido y más o menos sanguinario ideológicamente hablando, el hecho de que si estos nombres y estas festividades provengan o no, en verdad, desde las raíces druídicas europeas de donde dicen ser extraídas. De cualquier manera, resulta relativamente redundante romperse la cabeza debatiéndose de que si una fecha se llama así, proviene de tal o se festeja así o asá, al menos en un sentido pragmático más superficial, ya que una fecha de poder tendrá poder independientemente de los intentos de categorización humana, así como cualquier persona lo suficientemente sensible podría atestiguar cuando llegue el momento de sentir tales vísperas. Es por eso mismo que uno puede darse el lujo de hacer virtualmente lo que quiera y como lo quiera hacer, más o menos tomando en cuenta las características de cada fecha, las cuales bien pueden ser consideradas dentro de un marco tradicional o dentro de la descripción propia a través de la experiencia. Mi recomendación personal, y en la que voy a basar lo que resta del video, es efectivamente en la llamada rueda del año neopagana, ya que es la que siento que representa mayor practicidad y flexibilidad a la hora de un festejo propio, además de que la mayoría de festejos de otras tradiciones se basan en esta. Respecto a festejos grupales, generalmente las órdenes o grupos esotéricos suelen designar rituales específicos para cada fecha, de manera que si uno perteneciese a tal o cual grupo, podría pegarse a lo que se diga que se va a hacer y permitirse un ritual grupal de esta manera. Y ahora destaco que lo importante no es la forma como tal de festejarlo y ritualizarlo, alguna de estas fechas, sino el hecho de aprovechar estos momentos temporales del año, ya que bien planeados, según el propio desarrollo personal de cada uno, pueden llegar a ser de los momentos más significativos y memorables de su camino espiritual. Como se ve en el esquema presente del video, el cual, claro, no es mío, sino es un extracto directo del Grimorio Personal de Hecate, Reina del Infierno, escrito por Mark Allen Smith, el cual uso con el mayor respeto por Hecate y por el autor, denota las fechas del año más energéticamente activas. Bueno, no la fecha como tal, pero el nombre de las fechas y cuál siga cuál y así. Aquí vemos, como antes dicho, los equinoccios y los solsticios, ya que son los cambios de estación del año, así como los puntos medios de cada estación. Va por cada uno a investigar las fechas exactas donde éstas se festejan, así como sus peculiaridades, ya que no quiero que este video se haga tan largo.
A estos festejos se les llaman vísperas sabáticas, o bueno, sabbats en general, debido a su atribución con el mítico sabbat de las brujas. En parte, claro, no precisamente por eso, pero se le atribuye también. Podríamos decir que cada una de estas fechas conforma un sabbat en sí mismo, y asimismo ustedes brujitas lo celebran. El sabbat de las brujas en el astral es un evento conciso y atemporal, pero aquí se puede celebrar en estas fechas. Ahora bien, lo interesante empieza desde las vísperas de todas estas celebraciones. En sí, los puntos de mayor actividad espiritual, energética, si lo queremos ver así, son 3 días. Esto es, un día antes del festejo, el día del festejo y un día después del festejo. A veces incluso las mareas energéticas pueden llegar a sentirse días antes o días después de estos 3 mencionados. Pero por regla general, los 3 días principales son estos y cuando se llevan a cabo los rituales y festejos apropiados. Pero bueno, ya dijimos más o menos qué y cuándo se festejan, pero lo más relevante es cómo. Y es ahí donde, como practicante solitario, debe de entrar tu planeación, de preferencia. Comúnmente veo como practicantes principiantes llegan a estancarse una vez que ya han realizado un par de operaciones. Esto debido a que están en un punto curioso de su desarrollo en el cual aún no tienen la fuerza o la confianza suficiente como para hacer cualquier operación que quieran, pero tampoco tienen definido un camino para seguir progresando. Entonces se ponen a leer cosas aleatorias y intentar prácticas aleatorias y incluso cambiar de corriente múltiples veces y pues eso no te lleva a progresar de ninguna forma realmente. Y esto llega a ser normal y solamente con la constancia y el estudio, así como la decisión respecto a qué quieres hacer, se va vislumbrando el camino para ir saliendo de ahí. Y aquí entra la utilidad de estas fechas sagradas. Veamos este caso, digamos que ya abriste tus chakras, ya has logrado invocar un par de espíritus y hacer un par de hechizos sencillos pero notables. Aún existe un mar interminable de las habilidades por aprender y amaestrar, pero son tantas que no te decides qué hacer, los días pasan y terminas haciendo nada. Bueno, pues justo entonces puedes preguntarte cuál de estas festividades es la siguiente, o mejor aún, preguntarte cuánto tiempo falta para la Noche de Brujas, que tomando en cuenta la rueda del año, ocurre 2 veces. El 30 de abril en Beltán, o la Noche de Walpurgis, y el 31 de octubre, o la Noche de Todos los Santos, o Halloween. Esto sirve para plantearse metas a mediano plazo. Si ya tienes una percepción energética medianamente estable, podrás notar que en cada fecha prescrita el ambiente cambia de forma muy peculiar. Como se dice popularmente, el velo está más delgado, permitiendo manifestaciones más fuertes e importantes, haciendo de estas fechas de las mejores y más significativas para la iniciación mágica dentro de una corriente espiritual, o bueno, trabajo iniciatorio en general. Retomando la descripción anterior del practicante principiante, en vez de seguir leyendo libros aleatorios, esperando que algo te llame la atención lo suficiente, probablemente sería más fructífero si te enfocas en planear un gran ritual para la siguiente víspera sagrada o directamente para la siguiente noche de brujas. Y por gran ritual me refiero a planear tu iniciación, si es que no la has tomado aún. Si bien este es un tema más extenso, puedo decir que para un principiante solitario la autoiniciación es vital, y uno está listo para iniciarse cuando uno decida que está listo. Nunca estarás más preparado que justo ahora que me estás escuchando. La iniciación es, por concepto, un salto de fe. Así que bien lo puedes hacer un día después de que decides con sinceridad dedicarte a practicar magia. Es mejor tener una autoiniciación de medio pelo, mientras sea sincera, claro, a esperar años y años supuestamente preparándote para una iniciación que jamás llegará, porque no te atreverás a hacer, ya que no te atreverás a hacer la iniciación porque vas a sentir que nunca vas a estar lo suficientemente listo.
Si eres un practicante solitario, tampoco esperes que una orden esotérica mágicamente se dé cuenta de tu existencia y te acoja y te inicie formalmente. No hay que ser iluso ni esperar por nadie. Mientras tengas de maestros a los espíritus mismos, no debes de tener dudas. Yo recomiendo precisamente a las noches de brujas, Walpurgis y Halloween, como los momentos más propicios para tomar el sacramento de la iniciación. Si no sabes cómo hacerlo, luego hago un video sobre eso, pero mientras pueden encontrar un rito de iniciación en casi todos los grimorios modernos que te puedas encontrar. Son los ritos más comunes y abundantes realmente, especialmente los autoiniciatorios, en la mayoría ni siquiera necesitas muchos materiales. O bien, como es tu iniciación, puedes modificarla eclécticamente a tu conveniencia y discreción. Les juro que incluso un ritual avellano modificado en Halloween puede ser lo suficientemente decente como para obtener un resultado bueno con la autoiniciación. Aunque no les recomiendo un ritual avellano realmente, sí podría recomendarles el descrito por Michael Ford. Me parece que es en este libro, Grimorio de la Luna Bruja, creo, no me acuerdo. O por V.K. Jehanum, o por Asenath Mason, o por cualquier autor que les guste. Les aseguro que cualquiera de estos tendrá un ritual autoiniciatorio decente. Bueno, al menos si seguimos hablando sobre la tradición siniestra contemporánea y sus autores. Cabe destacar que tener una sola iniciación es solo como ser tú mismo declarando tu intención y afiliación. Y como principiante no esperes una iniciación en misterios más avanzados, a menos que se te sea instruido específica e inequívocamente. Por eso me hincapié en que tomes ese salto, porque entre más pronto lo hagas, mejor progresarás hacia esas iniciaciones más trascendentales. Justamente para algunas corrientes así, más chichas, cuyo nombre no mencionaré, se denota específicamente que estos ritos iniciatorios sean llevados a cabo específicamente en Samhain. Así que los interesados en tales caminos tienen todo el año o varios para prepararse para ese momento clave en su desarrollo, en el cual la condición de que el velo sea universalmente delgado es un requisito importante. Pero ustedes como principiantes no se preocupen de eso, solamente hagan lo que les guste y ya, no esperen a querer hacer algo así, ¿ya? Y si no hablamos sobre la iniciación, entonces, ya sea porque ya la tomaron o algo así, entonces puede ser, como dije, un ritual grande o importante, o algo que quieras practicar de una forma potenciada. Por ejemplo, podrías hacer una sesión de adivinación sumamente potente, en la cual, debido al poder de la ocasión misma, podrás ver cosas que no podrías en un día normal. Podrías intentar tener una sesión Ouija, aprovechando que los espíritus están despiertos y con mayor capacidad de acción. Podrías ir al panteón a hablar con espíritus, porque en estas fechas generalmente los espíritus de los muertos están más despiertos. Podrías hacer tu primera invocación o evocación, o intentar que tu evocación llegue a una manifestación física. Podrías hacer magia sexual e incluso conseguir progenie durante estas fechas. Depende aquí de las afinidades e intereses de cada uno para plantearse qué hacer y prepararse acordemente desde meses antes, de preferencia. Pero bueno, eso sería lo ideal. Tampoco es imperativo hacer un ritual exagerado durante estas fechas, incluidas incluso las noches de brujas. Aunque si tienes un mínimo de disciplina, yo recomendaría al menos apartar las noches de brujas para cuestiones importantes. Para un practicante de magia, estas son prácticamente las fechas más importantes del año, pero en fin, fuera de eso, si estás cansado o te agarra desprevenido alguna de estas celebraciones, entonces lo segundo mejor que puedes hacer después de un ritual, claro, es genuinamente festejar estos días. Haz una fiesta, haz un banquete. Las hogueras o fogatas son incorporaciones tradicionales, sean utilizadas en ritual o no. Hacer una suele ser una buena experiencia en sí mismo. Específicamente, hacer una hoguera o fogata
Durante estas fechas, repito, con o sin ritual, con o sin magia, bueno, que es magia aunque no quieras, supongo, bueno, con o sin ritual, siempre suele ser una actividad espiritual que vale mucho la pena realizar. En esencia, los sabbat son días y noches para recordar, de una forma u otra, sea con un doloroso pero imponente sacramento mágico, o con una jubilosa noche de vino y estrellas rodeada de las personas y espíritus que aprecias. Así como el Día de los Muertos en México, una tradición necromántica donde hay llantos y risas, con o sin contacto consciente con los muertos, es una verdadera celebración donde se recuerda y se honra lo que es importante en la vida y en la muerte. Respecto a la inmediata Saturnalia, si no le mueves a los rituales saturninos y o al libertinaje clásico que se caracterizaba en esta festividad romana, pues este es un buen momento para apreciar lo que tienes y el sacrificio que ha costado obtenerlo. Y si no has tenido que sacrificar nada, entonces pregúntate si realmente tienes algo que valga la pena. Además de los sabbats, uno también puede cronometrar sus actividades con sincronía a la luna y sus fases. Cada fase se torna propicia para cierto tipo de trabajo mágico, aunque llega a depender individualmente de la persona, el cómo la luna afecte a su magia. Digamos que para unos la luna llena puede empoderarlos, mientras que a otros, al contrario, los debilita. Depende de cada uno el averiguar eso y trabajar acordemente. Además, tener conciencia de la fase lunar ayuda a darse cuenta de estos patrones bajo los cuales las estaciones se rigen y el cambio de las estaciones, y por tanto también el advenimiento de estas fechas de poder. Asimismo, si también se tiene conciencia de las horas planetarias, uno podría llegar a hacer alineaciones interesantes, de manera que se alinee cierta hora planetaria durante un sabbat específico para la realización de cierto ritual o hacer un amuleto pues muy específico, sumamente específico, y pues esta alineación debería formar puntos focales energéticos muy interesantes de ver. Y bien, pues básicamente, en conclusión, aprovecha las fechas importantes, aprovecha los sabbats, y si no puedes aprovecharlos ritualmente, pásatela bien, y es una fogata. Aprende a hacer fogatas, aun si vives en ciudad. Ahora me despido, deseándoles una bella Saturnalia. Redeunt Saturnia Regna.